Hola chicos, bienvenidos a esta nueva clase del módulo 4, Cálculo diferencial. En esta clase veremos el tema respectivo a derivada como razón de cambio. Bien, ¿cómo podemos introducirnos a este concepto? Nosotros habíamos visto anteriormente la pendiente como la pendiente, la pendiente de la tangente a la recta, la pendiente en este caso a la tangente a la curva como la derivada, ¿verdad? Entonces, este concepto es puramente geométrico, ¿sí? Decir que la derivada va a ser la pendiente de la tangente a la curva. Pero fuera de este concepto geométrico, nosotros podemos ver la derivada en otros aplicativos, ¿sí? Como en este caso ver la derivada como una razón de cambio, ¿sí? Es otro aplicativo diferente al del concepto geométrico que vimos anteriormente. Pues veamos. Me dice que si y igual a f de x, entonces la razón de cambio, ¿sí? En el eje vertical sobre la razón de cambio en el eje horizontal va a ser igual a f de x más delta x menos f de x sobre delta x. ¿Qué me quiere decir esto? ¿Sí? Si ustedes recuerdan, esto vimos cuando vimos la función, la derivada, la definición de una derivada con respecto a un límite, ¿sí? Vimos cómo esta tasa de cambio va a ser muy pequeña, va a ir reduciéndose de esta forma, ¿sí? Cuando vimos la gráfica, inicialmente cuando vimos definición de derivada, vimos algo respecto a esto, solamente que recuerdan que aquí en lugar de delta x era h, ¿sí? Recuerdan eso, pero a la final h viene a ser un cambio que tengo yo en x, ¿sí? Bien, entonces, aquí simplemente esa h vamos a reemplazar por un delta x o por un cambio en x, ¿sí? Ahora bien, este diferencial de x y este diferencial de y lo podemos asumir en el límite empezando partiendo de la definición de derivada y darnos cuenta que la derivada de y con respecto a x viene a ser el límite cuando delta x o este incremento en x cuando tiende a cero va a ser lo mismo que esto es igual a la razón de cambio en el eje vertical sobre la razón de cambio en el eje horizontal, ¿sí? El incremento en y sobre el incremento en x. Bien, entonces si yo puedo relacionar a mi derivada con respecto a esta razón de cambio que yo voy a tener aquí, porque es un cambio en el eje vertical sobre un cambio en el eje horizontal, esta relación viene a ser una razón, ¿sí? Entonces, si yo puedo relacionar, puedo decir que la derivada de y con respecto a x es proporcional o viene a ser idénticamente proporcional o se acerca mucho a ser igual a el incremento en y sobre el incremento en x, ¿sí? Es decir, a esta relación entre el incremento y el incremento en x viene a ser mi razón de cambio, ¿sí? En este caso, la razón de cambio que yo voy a tener en un eje y otro eje, es esa relación, ¿sí? Entonces, más allá del término o del aplicativo geométrico que nosotros le habíamos dado inicialmente, vamos a ver qué tipos de aplicativos puedo yo tomar ahora. Entonces, si me dice, por ejemplo, partiendo de este concepto que nosotros vimos anteriormente de derivada y que la tasa promedio de cambio de y con respecto a x en el intervalo de x a x más el incremento de x viene a ser, ¿no? O lo vengo a comparar con la tasa instantánea de cambio de y con respecto a x. Tras esta comparación que yo hago, puedo concluir esto, ¿sí? Que mi derivada va a ser igual a mi tasa de cambio. Con esto, veamos dónde lo puedo aplicar. En este caso, con respecto a nuestra carrera, vamos a ver en cuanto a la matemática empresarial, aplicaciones en la economía, ¿sí? ¿Qué puedo sacar de esto? ¿Sí? Que tengo dos tipos de aplicaciones en la economía, tanto el costo marginal como el ingreso marginal. ¿Sí? El costo marginal será igual al cambio
de C con respecto a Q, o en este caso a la derivada de C con respecto a Q, siendo C igual a F de Q una función del costo total. Sí, C va a ser mi costo total, mientras que Q son las unidades vendidas de un producto. ¿Sí? Ahora, el ingreso marginal va a ser igual a la razón de cambio que yo voy a tener entre R y Q, ¿sí? O lo que es lo mismo, la derivada de R con respecto a Q, siendo R igual a F de Q una función de ingreso total, ¿sí? Es decir, que R va a ser mi ingreso total, ¿ya? Y Q va a venir a ser las unidades vendidas de mi producto, ¿sí? Bien, entonces, esto puede ser un ejemplo de aplicativos que yo tengo fuera de la geometría, aplicativos de economía, que es que es para lo que nosotros básicamente estamos estudiando. Entonces, veamos. A raíz de esto, de la derivada como una razón de cambio, nosotros podemos destacar también las razones de cambio relativas y porcentuales. ¿Cuáles son estas razones de cambio relativas? Una razón de cambio relativa es mi razón de cambio relacionada con respecto a algo. En este caso, mi razón de cambio relativa va a ser mi razón de cambio con respecto a mi función inicial. Sí, por eso tengo mi razón de cambio con respecto a mi función inicial. Es una comparación. ¿Sí? Mi razón de cambio relativa va a ser la comparación entre mi razón de cambio de mi función con respecto a mi función inicial. ¿Sí? Y la razón de cambio porcentual simplemente va a ser mi razón de cambio relativa multiplicada por 100%. Bien, muchachos, esto fue una introducción a la derivada como razón de cambio, es decir, dándole un aspecto o un concepto un poco diferente al concepto geométrico que nosotros vimos inicialmente. Entonces, para entender esto de mejor manera, veamos los siguientes ejercicios. Bien, muchachos, para finalizar el tema de derivada como razón de cambio, vamos a hacer una resolución de ejercicios. Sí, al igual que hemos venido haciendo, lo tomaremos del mismo libro de Matemática para la Administración y Economía. En este caso será de la sección 11.3, los ejercicios 39 y 41. Veamos qué me dice. El primero, para la función de costo C igual a 0.3 Q cuadrado más 3.5 Q más 9, ¿qué tan rápido cambia C con respecto a Q cuando Q igual a 10? Y determine la razón de cambio porcentual de C con respecto a Q cuando Q igual a 10. Veamos, ¿qué me pide inicialmente? Quiere saber qué tan rápido cambia C con respecto a Q cuando Q igual a 10. Pues veamos, me está pidiendo una razón de cambio, ¿sí? Una razón de cambio con respecto a mi costo. Pues veamos, si mi función de costo es esta, ¿qué es lo que tengo que hacer para saber qué tan rápido cambia? Debo sacar su velocidad, es decir, la razón con que el costo cambia con respecto a Q, en este caso, sí, al número de unidades vendidas de cierto producto. Ahora, ¿cuál es la razón de cambio? La derivada, ya vimos, la derivada de C, en este caso, con respecto a Q, ¿sí? La derivada de mi, en este caso, variable dependiente con respecto a mi variable independiente, que en este caso viene a ser Q. Entonces, saquemos esta derivada. ¿Sí? Si mi función es C igual a 0.3 Q cuadrado más 3.5 Q más 9, ¿qué es lo que hago? Derivar con respecto a Q. Entonces aquí sería 0.3 por derivada de Q cuadrado bajo el 2 y resto. 2 por Q más 3.5 por la derivada de Q es 1. Y más la derivada de 9 que viene a ser una constante, por tanto es 0. Entonces me queda 0.3 por 2Q más 3.5. ¿Sí? Y esto operando viene a ser 0.3 por 2, 0.6Q más 3.5. Bien, ¿qué es lo que he sacado? La razón de cambio de C con respecto a Q. Sí, es la función de mi razón de cambio. Ahora bien, quiero saber qué tan rápido va a cambiarse cuando Q es igual a 10. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? En mi Q reemplazar el 10. Sí, entonces si Q es igual a 10, reemplazo 0.6 por
10 más 3.5, que me da un total de 9.5. Es decir, que este va a ser mi valor del costo o mi valor de C, y sé que mi C es igual a 9.5, en este caso cuando Q toma un valor de 10 unidades vendidas, en este caso de este producto, ¿sí? Esto va a ser qué tan rápido está cambiando mi C con respecto a mi número de unidades vendidas. Veamos qué me pide finalmente, que determine la razón de cambio porcentual de C con respecto a Q cuando Q vale 10. Entonces, ¿cómo vimos? Que la razón de cambio porcentual era igual a la razón relativa por 100. ¿Cuál es mi razón relativa? Mi razón de cambio sobre mi costo inicial, o sea, o sobre mi costo original. En este caso, la razón de cambio en 10, ¿cuánto era? Equivalía a 9.5, ¿sí? Y mi C en 10, cuando Q vale 10, ¿qué es lo que hacemos? Aquí en C reemplazo el 10, ¿sí? Cuando Q vale 10. Entonces, aquí sería 0.3 por 10 al cuadrado, que me da 100, por 3.5 por 10 más 9. Esto, si yo opero, me va a dar un total de 74. Entonces, tengo 9.5 dividido para 74 por 100. Esto me da igual a un porcentaje de 12.8. Es decir, que la razón de cambio porcentual de C con respecto a Q cuando Q ha valido 10 es igual a 12.8%. ¿Sí? Eso es en cuanto a costos. Un ejemplo en cuanto a costos. Ahora veamos un ejemplo en cuanto a ingresos. ¿Qué me dice esto? Que para cierto fabricante el ingreso R obtenido al vender Q unidades de un producto está dado por esta ecuación, R igual a 30Q menos 0.3Q al cuadrado. Bien, ¿qué es lo que me pide? Me solicita en mi primer literal, ¿qué tan rápido cambia ER con respecto a Q cuando Q igual a 10? B, encuentre la razón de cambio relativo de R. Y finalmente C, encuentre la razón de cambio porcentual de R al punto porcentual más cercano. Veamos, mi primer literal, ¿qué tan rápido cambia R con respecto a Q cuando Q igual a 10? ¿Qué es lo que debo encontrar? ¿Qué me está solicitando? Una razón de cambio, mi razón de cambio, mi velocidad. ¿Sí? Porque quiero saber qué tan rápido va a cambiar R o mi ingreso con respecto a mi número de unidades vendidas, ¿sí? Entonces, veamos, ¿qué es lo que tenemos que sacar? La derivada de R con respecto a Q, para lograr esta razón de cambio. Entonces, saco la derivada de R con respecto a Q, derivo esta función, ¿sí? 30Q, la derivada de Q es 1, 30 por 1, 30, menos 0.3Q al cuadrado, la derivada de Q al cuadrado es una función exponencial, bajo el 2 y resto el exponente. Entonces, ¿qué me quedaría? 0.3 por 2 por Q a la 2 menos 1 a la 1, ¿sí? Entonces, opero 30 menos 0.3 por 2, 0.6, 0.6Q. ¿Sí? ¿Y qué me dice? Esa es la función de mi razón de cambio. Ahora quiero saber esa razón de cambio a qué va a ser igual cuando Q sea igual a 10. Entonces, ¿qué es lo que hago? En esta función de mi razón de cambio que yo acabo de sacar, reemplazar simplemente el 10. Entonces, sería 30 menos 0.6 por 10, que me da a un total de 30 menos 0.6 por 10 es 6. 30 menos 6, 24. ¿Sí? Es decir, que el ingreso cuando yo he vendido 10 unidades va a ser de 24. Bien, ahora, ¿qué me pide en mi siguiente literal? Encuentre la razón de cambio relativo de R. ¿Qué era la razón de cambio relativo? ¿Sí? Recordemos que era igual a la derivada sobre la función original. Entonces, si Q es igual a 10 y la razón de cambio relativo es mi R' sobre R, esto va a ser igual. ¿Qué es lo que hago? Como ya saqué mi función, en este caso de la razón de cambio, y ya tengo mi función de R, lo único que hago es en estas dos ecuaciones reemplazar mi Q igual a 10. ¿Sí? Entonces, ¿qué será? La razón de cambio es 30 menos 0.6 por Q. Reemplazo 30 menos 0.6 por Q, que en este caso viene a tomar el valor de 10, y sobre R. ¿Cuál es la función en este caso de ingreso? 30 por Q menos 0.3 por Q cuadrado. Entonces, reemplazo 10 en Q.
30 por 10 menos 0.3 por 10 al cuadrado. ¿Sí? Si yo opero todo esto, voy a tener simplificado un valor de 4 sobre 45. ¿Sí? 4,45 avos. Y esto me da igual a un aproximado de 0.09. Esa va a ser la razón de cambio relativo que yo voy a tener. Ahora, ¿qué me pide como último punto? Encuentre la razón de cambio porcentual de R al punto porcentual más cercano. ¿Sí? Entonces, ¿qué era la razón de cambio porcentual? La razón relativa, la razón de cambio relativa por, en este caso, por 100%, ¿sí? Entonces, ¿cuál era la razón de cambio relativo? 0.09. Este es 0.09 por el 100%. ¿Cuánto me da? Un 9%. Es decir, que la razón de cambio porcentual de R ha sido igual a 9%. Bien, muchachos, hemos visto ejemplos rápidos tanto de costos como de ingresos, ¿sí? Espero que con esto ustedes mejoren sus habilidades para enfrentar de mejor manera todo lo respectivo a derivada como razón de cambio. Muchas gracias y nos estaremos viendo en una siguiente.